Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Gran Thornton. Esta mañana les saluda Catherine Mulate. El tema que tenemos para hoy es un tema bastante interesante, nuevo y estamos seguros que les va a poder evacuar bastantes consultas en este webinar. ¿Cuál es nuestro tema? Bueno, tratamiento fiscal de activos virtuales. Y para desarrollar el tema, nos encontramos con David Mena, socio de impuestos y legal de Grant Thornton, y Natalia Ramírez, senior de impuestos también de la firma Grant Thornton. Les recordamos, más bien aprovechamos para recordarles que somos una empresa con más de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho esta ocasión para invitarlos al webinar que vamos a tener la próxima semana con el tema de OCDE, pronunciamientos recientes y su impacto en Costa Rica. Y el expositor que estará a cargo de este evento será Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus consultas en el chat y al final de la presentación nuestros expositores estarán respondiendo. Además, pueden repasar este evento en nuestro canal de YouTube, donde estará el video a partir de la próxima semana. O bien, también nos pueden solicitar la información que requieran y también el contacto de nuestros expositores para contactarlos, la redundancia, y también para hacer las consultas directamente a ellos. Para iniciar, vamos a darle la bienvenida a David Mena, socio de impuestos y legal de Grant Thornton. Muy buenos días, don David. Muy buenos días a todos. Para nosotros es un gusto nuevamente contar con su presencia para hablar sobre este tema que es, como bien dijo Catherine, es un tema muy nuevo y específicamente en esta mañana vamos a tratar de evacuar algunas dudas. Ya hicimos hace 15 días un seminario o un webinar sobre este tema desde el punto de vista contable y hoy vamos a enfocar un poquito el tratamiento de qué es esta figura de los activos virtuales y el tratamiento desde el punto de vista fiscal. Le damos la bienvenida también a Natalia Ramírez, quien me va a acompañar en la mañana de hoy para hablar sobre este tema. Natalia, buenos días. Muchas gracias, don David, y buenos días a todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que el webinar les sea de mucho interés y pues que les sea de utilidad también. Muchas gracias. Bueno, tal vez para empezar, me gustaría comentar que justamente como nos decía Catherine, como comentaba don David, este es un tema pues novedoso, no tanto en sí la existencia de los criptoactivos, que eso ya viene pues de años atrás, sino en sí la regulación de los criptoactivos, que es el tema que tal vez vamos a tocar el día de hoy. Y la verdad es que tal vez no tenemos de momento todas las respuestas, pero sí queríamos abordar el tema desde ya porque nos parece que es bastante importante. Entonces, vamos a ver, este webinar está dividido en 7 partes y vamos a ver, son estas, el contenido del webinar. Vamos a empezar con los aspectos generales de los activos virtuales. Aquí vamos a ver ciertos pues, temas generales que van a ser que va a ser importante tener claros para efectos de entender mejor el resto de la exposición. El segundo punto sería la situación en Costa Rica y algunas recomendaciones internacionales que existen en este momento. El tercer punto sería propiamente ya del proyecto de reforma de la ley 7786, que está relacionado a temas de pues antilavado. El siguiente punto, bueno, los puntos 4, 5 y 6 están asociados a temas tributarios y contables, con los cuales don David nos va a ayudar. Y como mencionaba don David, respecto al tema contable, pueden repasar en el canal de YouTube el webinar que hubo de hace 15 días sobre la contabilización de criptomonedas. Y por último, si no estamos muy cortos de tiempo, vamos a entrar a ver la regulación en otros países, qué avances tienen otros países y pues qué países son más amigables tal vez con el tema cripto y cuáles más bien lo han prohibido en la región. Entonces, para empezar, como les decía,
vamos con aspectos generales y quisiéramos entrar a ver un glosario de términos que no pretendemos que sean definiciones muy técnicas, sino que lo que queremos es dar a entender en qué consisten los conceptos para que tal vez nos sea más fácil entender el resto de la presentación. Entonces, el primero de ellos sería el concepto de activo virtual, que podemos entender como una representación digital de valor que puede negociarse digitalmente o transferirse y que puede usarse a los fines de realizar pagos o inversiones. También vamos a ver que podrían dar acceso a derechos, y estos no incluyen la representación de monedas fiduciarias, títulos, valores u otros activos financieros. Aquí es importante señalar que tanto el proyecto de reforma a la ley 7786 como el proyecto de resolución del tratamiento tributario establecen definiciones distintas de lo que es un activo virtual. Entonces, aquí nada más quería hacer la observación que, pues, si vamos a empezar a regular este tema, es importante que haya coherencia a nivel de conceptos, de forma tal que no sea que en el futuro vayamos a tener pues, problemas de interpretación normativa. El segundo término que quería comentarles es el de criptografía, otra vez sin la intención de ser demasiado técnicos, que es el método de encriptar y desencriptar información a través de matemática compleja. Esto es importante porque nos lleva al tercero de los conceptos, que es fundamental para efectos de esta exposición y en sí para tener conocimiento de este tema, que es el de criptoactivos, que podemos entender que es un activo virtual que está protegido criptográficamente o que tiene origen en la criptografía. Podemos ya entonces con esto decir que el criptoactivo es un tipo de activo virtual. El siguiente sería la tecnología DLT, que se refiere a la infraestructura tecnológica y los protocolos que permiten el acceso simultáneo y la validación y la actualización de registros de manera inmutable, es decir, que no se pueden modificar a través de una red que se extiende a través de múltiples entidades o ubicaciones, es decir, que está descentralizada. Aquí el ejemplo de tecnología DLT más famoso o más conocido es el blockchain, que todos pues escuchamos este término cada vez más. Es un tipo entonces de esta tecnología. El siguiente término que queríamos tocar es el de criptomoneda o criptodivisa, que son un tipo de criptoactivo diseñado para funcionar como moneda o medio de pago. No son emitidas por una autoridad pública central, o sea, no las emite un banco central, y en principio no están respaldadas por un activo subyacente. También tenemos las CBDCs, que también son un término que cada vez escuchamos más, y que en realidad son las siglas en inglés para identificar a las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Entonces, podríamos decir que son monedas de curso legal digitales, pero que las emite un banco central o una autoridad central. El siguiente término sería el de token. Perdón, me devuelvo aquí un segundito nada más para decir que de momento que conozcamos, entendemos que Bahamas es el primer país que maneja una moneda digital como tal, emitida por Banco Central. Se sabe también que China pues está trabajando en implementar el yuan digital. De hecho, empezó a ser uno de los países que era punta de lanza, digamos, en temas de criptoactivos, y de un pronto a otro los prohibió. Se dice que para poder impulsar su propia moneda digital. El token, ahora sí, son una representación digital protegida criptográficamente de bienes físicos, derechos o de incluso otros bienes digitales. Ofrecen derechos económicos, de gobernanza o de consumo. Entonces aquí podemos decir que el token es un tipo de criptoactivo distinto a la criptomoneda, porque tiene un fin diferente. Digamos, en el caso de la criptomoneda es funcionar como moneda, como medio de pago, mientras que el token lo que busca es pues otorgar derechos, por así decirlo. El siguiente término sería el de moneda fiat o moneda fiduciaria, que es la moneda impuesta por el Estado para que sea utilizada como moneda de curso legal. Y aquí podemos pues mencionar el colón, el dólar, el euro, etc. Otro tema que queríamos tocar es el de las stablecoins, que son criptomonedas que están asociadas al valor de una moneda fiat
o de un bien material, es decir, si tienen un activo subyacente. O tal vez no tienen un activo subyacente, pero por lo menos están controladas mediante algoritmos para que su precio se mantenga estable. Tenemos también los security tokens, que están diseñados como un activo negociable que se mantiene para fines de inversión y que se clasifica como un valor según la normativa. Están también las utility tokens o los tokens de utilidad, que facilitan el intercambio o el acceso a bienes o servicios específicos. Tenemos los famosos NFTs o NFTs, que se refieren a tokens no fungibles y que es un token criptográfico igual que representa algo que es único, algo que es no fungible y por lo tanto pues no son mutuamente intercambiables. Seguimos con los proveedores de activos virtuales. Este término va a ser muy importante para los efectos de los dos proyectos de normativa que tenemos en este momento. Y los proveedores de activos virtuales podemos entenderlos como toda persona física o jurídica que se dedica a realizar operaciones para otra persona física o jurídica en nombre de esta. Estas actividades pueden ser el cambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, el cambio entre una o más tipos de activos virtuales, la transferencia de activos virtuales, la custodia y o administración de activos virtuales o instrumentos mediante los cuales se controlan activos virtuales, y la provisión y participación en servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual por parte de un emisor. Otro tema es el de los wallets, billeteras, monederos, se le puede decir de diferentes maneras, que es el medio para mantener, almacenar y transferir los activos virtuales. El último término que tenemos por acá es un concepto que maneja el proyecto de resolución del tratamiento tributario y pues lo vamos a dejar por acá nada más, pero en realidad lo que hace es como volver a decir de forma diferente lo que ya vimos en proveedores de activos virtuales. Habla de los servicios que sean proporcionados para salvaguardar claves criptográficas privadas a nombres de terceros, para mantener y almacenar y transferir activos virtuales, cambiar activos virtuales y dinero de curso legal entre diferentes activos virtuales o intermediación de cualquier forma. Entonces, aquí también podemos ver conceptos que ya habíamos visto antes y que vamos a ver más adelante según el tipo de actores que pueden participar en este mundo cripto. Entonces, esta es una clasificación que podemos hacer a partir de lo que hemos visto. Esto no quiere decir que en este esquema esté la totalidad de tipos de activos virtuales o que no puedan existir activos virtuales o criptoactivos híbridos. Sí, sí pueden existir, pero para efectos de conceptualizar el tema, pues creemos que esta es una buena forma de hacerlo. Los criptoactivos son un tipo de activo virtual que utilizan la criptografía, que podemos tener distintos tipos de criptoactivos. Uno de ellos es la criptomoneda, que aspira a ser un medio de pago, dentro de las cuales podemos encontrar las criptomonedas usuales, que son aquellas que no tienen activos subyacentes, y las stablecoins, que sí tienen activos subyacentes o que al menos tienen pues, algoritmos que las controlan, que su precio pues, no sea tan volátil. Y por el otro lado tenemos los tokens, que sí también son criptoactivos porque utilizan la criptografía y que son diferentes a las criptomonedas porque no aspiran a ser un medio de pago, tienen otros destinos, digamos. Están los tokens de seguridad, que son los que son similares a los valores o son valores. Los tokens de utilidad, que son aquellos que pues otorgan derechos, y los tokens no fungibles o los NFTs, que son aquellos que otorgan pues algún derecho sobre un bien único y que es no fungible justamente. Por ahí nada más, abajo están las CBDCs, nada más aquí recordar que estas, aunque son monedas digitales, sí son emitidas por un banco central, entonces no nos entraría aquí dentro de esta clasificación. Otra conclusión que podemos sacar después de haber visto todos los términos, el glosario y la información que conversábamos antes, podemos sacar estas tres características
de los criptoactivos. La primera de ellas es que están registrados en alguna forma de libro mayor digital distribuido y asegurado con criptografía. El segundo de ellos es que pues utilizan la tecnología DLT. Usualmente vamos a utilizar el blockchain, pero hay que entender que podría haber otros tipos. Y también que sus funciones o sus destinos usuales es que son un medio de intercambio pago, que tengan un fin de inversión o que se utilicen para acceder a un producto o servicio. Estos son también posibles actores, al igual que, como lo hemos visto antes, no quiere decir que aquí estén todos o que todos participen en todas las tipos de transacciones de criptoactivos, pero pues son algunos que nos parecen importantes mencionar. Los primeros de ellos serían los usuarios, que son aquellas personas que participamos en el mercado de criptoactivos y que pues se involucran en las transacciones. Están los intermediarios, que son aquellas personas que asesoran para efectos de hacer transacciones, de comprar o vender incluso criptoactivos. A cambio, pues ellos reciben una comisión a cambio de este servicio. Tenemos a los administradores de sistemas, que son aquellos desarrolladores, emisores y auditores que están involucrados en los procesos. Los mineros, que es un término que también se escucha muchísimo, que en palabras sencillas podríamos decir que son esas personas que se encargan de validar y procesar las transacciones, igual a cambio ellos de una remuneración. Están las plataformas de comercio e intercambio, que pues lo que hacen es facilitar las transacciones entre los diferentes usuarios o participantes. Los proveedores de pagos, que permiten a los usuarios pagar a los proveedores de servicio o bienes mediante criptomonedas. Y por último tenemos los proveedores de wallets, que pues son entidades que ofrecen el servicio de carteras o de billeteras para activos virtuales. Ventajas y desventajas. Bueno, algunas de las desventajas que podríamos decir que tienen los activos virtuales es que los pagos pueden ser más rápidos, pueden ser fáciles, pueden ser menos costosos, se pueden usar como cobertura ante la inflación. De hecho, muchos países que tienen problemas con la inflación, las personas utilizan criptoactivos, criptomonedas, y también brindan una opción de bajo costo para realizar operaciones internacionales. Otorgan acceso a servicios financieros internacionales en áreas donde no se encuentran disponibles e incluso permite acceder de forma más fácil a ciertos productos financieros que tal vez en otros sectores es más complicado, ¿verdad? Y desde el punto de vista negativo, tenemos el tema de la alta volatilidad, salvo por el tema de los stablecoins que ya conversamos, pero es algo que no se puede negar, tienen una alta volatilidad y que son potencialmente anónimos. Esto porque se puede, pues, anonimizar, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea, es que a veces las personas creen que es algo completamente inseguro, anónimo, que se usa solo para cometer actividades delictivas, pero hay que tener claro que aunque no es así, sí es potencialmente anónimo. Entonces, aquí importante de señalar que no está bien satanizar, por así decirlo, los criptoactivos, las criptomonedas y demás, diciendo que únicamente se usan para cometer actos delictivos, pero lo cierto también es que el sector financiero, y particularmente desde la crisis de 2008, es de los sectores más regulados. Entonces, pretender que no se regule como algunas personas creen que sería lo ideal, pues es complicado. Entonces, no hay que satanizarlos, porque la verdad es que se han hecho estudios e incluso se han emitido informes. Por ahí hay un informe de SWIFT de septiembre del 2020, si no me equivoco, que establece que pues, la moneda fiduciaria se utiliza mucho más para cometer actividades delictivas que lo que se utilizan los criptoactivos para esto, ¿verdad? Ok, ¿cómo estamos en temas de regulación? Algunos países ya han regulado los activos virtuales, hay países que incluso se consideran amigables, que tienen una normativa amigable para el sector cripto, otros directamente lo han prohibido y pues la verdad es que la mayoría de países todavía está en proyectos o del todo no ha avanzado con este tema. ¿Qué pasa? Como les decía ahora, digamos, considerando el origen del uso de los criptoactivos, que no quiere decir que no existieran antes, pero realmente el uso, digamos, realmente podemos decir que empezó a partir de la crisis financiera del 2008 con el Bitcoin, digamos que ya se empezó a utilizar a principios del 2009
pues esto lo que generó fue muchísima desconfianza en las autoridades y particularmente en los intermediarios financieros, lo que llevó a buscar alternativas, que no implicaran la utilización de un intermediario financiero como lo hacen las criptomonedas. ¿Cuáles son algunos temas que se han regulado que podría ser importante regular? Pues la determinación de si está prohibido o está permitido en sí el uso de criptoactivos, la normativa antilavado, todo lo que tiene que ver con financiamiento de terrorismo, en general toda la normativa antilavado, ¿verdad? Tenemos la protección al consumidor, entre estos la publicidad. Hay jurisdicciones que tienen normativa interesante sobre publicidad. Tenemos a España, tenemos a Singapur, tenemos a Reino Unido que ya regulan estos temas en cuanto a la publicidad. Y por último, pues los tratamientos tributarios, que también pues, son muy importantes de determinar. Aquí justamente el segundo y el cuarto son los temas sobre los cuales se han desarrollado proyectos y que ya más adelante vamos a conversar. Entonces, ya teniendo más claro cuáles son estos aspectos generales respecto a los criptoactivos, quisiéramos ver dónde está parado Costa Rica, qué hay, qué pronunciamiento se ha hecho, qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que la unidad monetaria oficial de Costa Rica es el colón, es la única. No tenemos ninguna criptomoneda que represente dinero de curso legal en nuestro país, pero esto no quiere decir que pues estén prohibidos, ¿verdad? La circulación y el intercambio de los criptoactivos está permitida siempre y cuando, pues por supuesto, se utilice para fines lícitos. Y lo que sí hay que tener en cuenta, que ha manifestado en varias ocasiones el Banco Central, es que pues no cuentan con el respaldo del Banco Central. Es importante que los consumidores lo tengan claro, que al no ser emitidas por un Banco Central extranjero, no son consideradas como monedas o divisas extranjeras y que por esto no están cubiertas por la seguridad ofrecida por la intermediación cambiaria ni por la convertibilidad de la moneda. Entonces, de momento, aquí en Costa Rica se ha determinado, por ahí tal vez no por medios tan oficiales, pero sí en su momento el ministro de Hacienda pues, se refirió a algunos temas, dentro de los cuales dijo que pues, no es posible hacer el pago de tributos por medio de criptomonedas, lo cual uno podría pensar aquí o podría creer que es obvio. Sin embargo, ya tenemos jurisdicciones cercanas como El Salvador, como Panamá, que ya permiten hacer pago de tributos mediante criptomonedas, perdón. Y lo otro también es que lo que se dijeron es que los contribuyentes tienen que presentar declaraciones de los impuestos aplicables por utilidades generadas en operaciones de criptoactivos, ¿verdad? El otro tema es que el Banco Central ha manifestado tener una posición de tolerancia vigilante, que básicamente esto lo que significa es que pues, permite y tolera la existencia y circulación y el intercambio de los criptoactivos, que le da espacio a la innovación tecnológica en el sector financiero, pero que está atento para ir regulando en caso de que vaya siendo necesario, ¿verdad? Que justamente a raíz de esta parte de expectativa surge los proyectos que en este momento tenemos y que vamos a conversar más adelante. Y por último, quería comentarles que se han referido respecto al tema del colón digital, de la emisión de una moneda digital emitida por Banco Central. En este caso tendríamos el colón digital. Y lo que se ha dicho es que pues, no se considera necesario, que se entiende que el SIMPE, que el sistema SIMPE ha logrado pues, obtener inclusión financiera y pues que permite tener pagos digitales ágiles y a bajo costos, que como veíamos antes, son algunas de las ventajas que ofrecen las criptomonedas y que también tal vez aquí nada más comentar que pues podría dejar por fuera la parte internacional, ¿verdad? Y el hecho de que otras personas lo utilizan justamente por el atractivo que les decía antes, que les genera el hecho de no tener intermediación financiera.
Ok, también tenemos algunos pronunciamientos o recomendaciones por parte de organismos internacionales. En primer lugar, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que instó a los entes reguladores a implementar estándares globales para criptoactivos y a controlar los riesgos que estos implican, especialmente en áreas de importancia sistemática. Tenemos también al GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que, si no me equivoco, mediante recomendación 15, indicó que los países tienen que garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para combatir el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y que además cuenten con un registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo. Y por último, la OCDE indicó en un informe que la mayoría, hasta el momento, esto es un informe del 2020, que la mayoría de administraciones tributarias hasta el momento calificaban las criptomonedas como un activo intangible, cosa que hace, vamos a ver más adelante, se hace, digamos, en la administración tributaria mediante el proyecto de resolución, y que los diferentes tipos de tokens deben tener una clasificación adecuada, pues según clasificación adecuada desde el punto de vista contable y fiscal, según sus características, cosa que no hace nuestro proyecto de resolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en Costa Rica? No tenemos una regulación vigente. Como les decía, esto no significa que estén prohibidos. De hecho, pues están completamente permitidos siempre y cuando se utilicen para actividades lícitas. Y lo otro es que no quiere decir que normativa general que tengamos en Costa Rica, no sé, se me ocurre, por ejemplo, protección al consumidor, no pueda ser aplicable a temas de criptoactivos, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas que me gustaría aclarar ahí. Y por el otro lado, que tenemos dos proyectos, un proyecto de ley y un proyecto de resolución. Tenemos el proyecto de reforma a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que aquí lo que se pretende es incluir el artículo 15.4 y se pretenden algunas otras cosas, pero realmente nos vamos a fijar en lo que corresponde al artículo 15.4, porque es lo que tiene mayor relevancia para el tema que estamos tocando. Y por otro lado está el proyecto de la resolución interpretativa del tratamiento fiscal de activos virtuales y actividades conexas. Entonces, tal vez para empezar con el tema del proyecto de la reforma, estas bullets, estos apartados que vemos aquí, es parte del análisis que se hace en la exposición de motivos del proyecto. Lo primero que se quiere tomar en consideración es que Costa Rica muy probablemente va a ser evaluada en el 2023 por Gafilat, para ver si cumplimos con los estándares de Gafi. Entonces, esto lo que quiere probar es si realmente tenemos un sistema sólido para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué pasa si se considera que Costa Rica no tiene un adecuado cumplimiento de los estándares? Pues que se podría incluir dentro de una lista gris que eventualmente podría repercutir en el sistema financiero del país. Otro tema que me parece muy importante señalar es que lo que pretende el proyecto no es regular directamente el activo virtual o los activos virtuales como tal, sino que lo que va a regular es a los proveedores de servicios de activos virtuales, que veíamos más adelante, pero igual lo vamos a repasar ahorita, siempre en temas específicos de la materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Otra cosa que me parece muy bien es que, y tal vez para reiterar el tema de la legalidad del uso de criptoactivos, es que el proyecto reconoce abiertamente que estas actividades que se van a regular pues son legítimas y que no tienen que ser vistas de ninguna forma con sesgo, ¿verdad? Entonces, lo que sí se considera es que tienen que ser reguladas con las mejores prácticas internacionales. Entonces, ¿quiénes están obligados o quiénes estarían obligados en caso de aprobarse este proyecto? Pues los proveedores de activos virtuales, que tal vez para repasar serían estos que vemos aquí,
todas las personas físicas o jurídicas que se dedican a realizar operaciones para otra persona física o jurídica en nombre de esta. ¿Cuáles son esas actividades? El cambio entre una o más tipos de activos virtuales, el cambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos virtuales, la provisión y participación en servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual por parte del emisor, y la custodia y administración de activos virtuales o instrumentos mediante los cuales se controlan activos virtuales. Por acá tenemos una sección que establece el proyecto en este artículo específico del 15.4, que sería cuando la actividad desarrollada con activos virtuales corresponda con materias reguladas o supervisadas por alguna de las superintendencias del sistema financiero, y aquí podríamos entrar, por ejemplo, a pensar en valores. Entonces, ¿qué pretende este artículo 15.4? Vamos a ir tocando algunos de los puntos. Lo primero es tal vez referirme a lo que decía al principio cuando veíamos el concepto de activo virtual. Este proyecto nos da como definición que un activo virtual es la representación digital de valor que puede ser transado digitalmente o transferido, y que esto no significa que va a ser considerado, reconocido como una moneda de curso legal en el país, pero también establece que vía reglamento el CONACYT va a desarrollar tanto el concepto de activo virtual como va a precisar el alcance de las actividades que se establecen. Igualmente se establece que vía reglamento se pueden establecer pues limitaciones o prohibiciones a los sujetos respecto a la realización de operaciones en que intervengan proveedores de servicios de activos virtuales que no estén sujetos a regulación en otras jurisdicciones. Se plantea también incorporar como sujetos, entonces, obligados a los proveedores de activos virtuales, esto junto con las entidades financieras y otras actividades obligadas. Y básicamente la obligación de inscribirse ante su jefe y a estar sometidas a su supervisión, ¿verdad?, en la materia específica de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo. Es importante que se aclara que la inscripción ante su jefe no representa como tal una autorización de operación. Los sujetos obligados tendrían que mantener actualizada la información de registro. Los nuevos sujetos regulados, que serían los proveedores de activos virtuales, tendrían que cumplir con los mismos requerimientos que actualmente cumplen, como les decían, las entidades financieras y las actividades profesionales no financieras designadas. También tenemos todo el tema de los obligados del 15 bis, ¿verdad? Y aquí es particularmente importante, algo a lo que se le ha dado mucha importancia a nivel internacional, es la regla de viaje, que básicamente lo que se espera es tener plena identificación de las partes en una transacción y de sus beneficiarios finales. Otro tema que se pretende es que, considerando la naturaleza transfronteriza de este tipo de actividades, pues quiere reforzar la cooperación internacional y la posibilidad de compartir información entre reguladores. También los sujetos obligados contribuirían de acuerdo con su estructura, cantidad y monto de transacciones al financiamiento de los gastos en que incurre la SUGEF para esto. Es decir, tendrían que pagar un canon, como lo hacen otras entidades en este momento. También la SUGEF tendría que velar porque en Costa Rica no operen personas físicas o jurídicas, independientemente de su domicilio, ¿verdad?, que realizan actividades de esta naturaleza sin estar inscritas. Los sujetos obligados además tendrían que acatar todas las disposiciones que emita el ICD respecto a temas de prevención y lucha contra la legitimación de capitales. Además, la SUGEF considerará las condiciones específicas de cada sujeto obligado para determinar si requiere un oficial de cumplimiento específico para este tema. Los demás sujetos obligados no podrán mantener relaciones comerciales cuando quienes desarrollen las actividades de este artículo 15.4 no se encuentran debidamente inscritos ante la SUGEF, y el Banco Central de Costa Rica estaría legitimado para solicitar información a la SUGEF sobre este tema. Aquí nada más no voy a profundizar mucho sobre este tema, pero sí me gustaría nada más comentar que hay un artículo, si no me equivoco, es el 15, inciso
C de esta ley, dentro del cual uno podría cuestionar si en este momento podrían incluirse los proveedores de activos virtuales sin necesidad de que esta normativa se llegue a implementar o antes de que esta normativa se llegue a implementar. Y ya con esto le doy el paso a don David para que nos comente la parte tributaria y contable. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos en este segundo bloque de la presentación a hablar un poquito sobre un proyecto de resolución que emitió la Administración Tributaria que no ha sido publicado. Está en calidad de borrador, o sea, oficialmente ni siquiera se le ha asignado un número de resolución. En realidad es un borrador de resolución sobre la forma en cómo la Administración Tributaria estaría regulando desde el punto de vista fiscal todo lo relacionado con activos virtuales. Entonces, dentro de los considerandos de este borrador de resolución, se hace referencia a algunos puntos que tienen que ver con la naturaleza jurídica de los activos virtuales. O sea, la conceptualización que se le da, que dicen que es un bien mueble, claramente, que es de naturaleza privada, que es fungible por el hecho de que puede ser intercambiado, ¿verdad?, entre los diferentes tenedores de este tipo de activos. Es incorporal porque no tiene apariencia física. Claramente es un activo digital que va a tener, en este caso, una forma de unidad de cuenta, precisamente por la forma en cómo esto se maneja. Va a ser creado mediante un sistema informático a través de los bloques, ¿verdad?, que es el mecanismo que utilizan para crear este tipo de activos virtuales, y se va a usar como como medida común de valor por acuerdo de los usuarios del sistema. O sea, son ellos mismos, los usuarios, los que van a determinar el valor de la medida, que va a ser controlado precisamente por las personas que crean este tipo de activos virtuales. No van a ser numerarios en el sentido estricto legal. Esto es porque no, como bien decía Natalia al inicio, no son y no pueden ser considerados como moneda de divisa del curso legal autorizada en el país. Entonces, con toda esta conceptualización, los activos virtuales desde el punto de vista tributario, la Administración Tributaria los considera como activos intangibles, precisamente por tratarse de un activo que puede ser identificado, que es de carácter no monetario y que no tiene apariencia física, que son 3 características que identifican la naturaleza de un activo intangible, no solo con base en este borrador de resolución, sino con base en lo que establece las normas internacionales de información financiera de activos intangibles. Otro de los temas que hace referencia a los considerandos de esta resolución tiene que ver con las obligaciones que van a tener todos aquellos residentes o establecimientos permanentes en territorio costarricense, ya sea de personas físicas o jurídicas, que tengan también residencia o entes colectivos o personalidades jurídicas residentes en el extranjero, sobre todo porque muchos de estos tipos de activos son desarrollados por personas no domiciliadas, pero claramente van a haber costarricenses que van a hacer uso de ese tipo de activos virtuales o inclusive, posiblemente también que puedan ser desarrollados. Entonces, todos los servicios que van a proporcionar este tipo de personas para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener y almacenar y transferir estos activos virtuales, cambiar los activos virtuales y el dinero de curso legal en los casos de los países en que esté autorizado entre diferentes activos virtuales o la intermediación de cualquier forma de realización de dichas operaciones. Todos los que realicen este tipo de actividades van a estar obligados al cumplimiento de todos los deberes tributarios, tanto formales como materiales, incluida la factura electrónica, establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, no hay ninguna distinción en cuanto a que este tipo de actividad vaya a tener que someterse específicamente a todo el cumplimiento y la obligación fiscal que ya tienen los contribuyentes hoy para cualquier otro tipo de actividad.
Dentro de las transacciones que tienen distinta naturaleza a la compraventa de activos virtuales, en un apartado de los artículos de este borrador de resolución, se hace referencia precisamente a que conforme el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en lo conducente, la percepción o devengo de cualquier ingreso o beneficio de renta de fuente costarricense distinto a rentas en dinero o en especie y no aceptado por ley va a configurar hecho generador del impuesto a las utilidades. Entonces es importante aquí recalcar que si bien es cierto nuestro régimen tributario aplica un principio de territorialidad, vamos a estar en presencia de operaciones que se van a realizar de manera virtual, que ya la tributación, inclusive para otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver con prestación de servicios desde el exterior de manera digital, se consideran como rentas de fuente costarricense y por lo tanto gravadas con el impuesto a las utilidades. Pero recordemos que con la entrada en vigencia de la Ley 9635, también se estableció un capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre las Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, donde cualquier transacción, indistintamente de la nominación que se le den a las partes y que se realicen con activos virtuales y que implique una alteración en la composición del patrimonio, va a constituir una ganancia o una pérdida de capital sin perjuicio de la verificación que en algún supuesto de exención conforme al artículo 28 bis de la ley. Entonces, esto lo que nos establece es que este tipo de activos virtuales van a estar regulados no solo de acuerdo con el impuesto a las utilidades para aquellos casos donde este tipo de actividades te afecta a la actividad empresarial o grabado en el capítulo 11 de ganancias, de rentas del capital, ganancias y pérdidas de capital. Conforme al artículo 31 del numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que la ganancia o pérdida de capital derivada de la permuta del cambio de bienes o derechos se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos costos siguientes, que es el valor de mercado del bien por el derecho entregado o el valor de mercado del bien por el derecho recibido. ¿Esto qué significa? Que para efectos tributarios se va a determinar que cualquier diferencia que exista entre el valor de adquisición de un activo virtual y el precio al que yo luego negocio la venta o traspaso o entrega de ese activo virtual, que va a ser a valor de mercado, sobre todo porque este tipo de activos tienen una alta volatilidad, eso es lo que se va a determinar como ganancia de capital para poder ser grabada con el impuesto. En este caso va a ser del 15% del impuesto a las ganancias y pérdidas de capital. No va a aplicar en ninguno de los casos la tarifa del 225 porque claramente todavía no tenemos un mercado donde se lleven operaciones a través de monedas virtuales y claramente entonces la tarifa del 225 no va a ser nunca aplicable porque no hay operaciones que se hayan realizado antes de la entrada en vigencia de la ley 9635 que fue el 1 de julio del año 2019. Ok, eso es en cuanto al impuesto sobre la renta. Entonces, como les decía, eso va a estar grabado, o sea, así está determinado en ese borrador de resolución. Y en cuanto al impuesto al valor agregado, que es otro impuesto que también grava todo lo que tiene que ver la venta de bienes y servicios, lo que establece este borrador de resolución es que por revestir la naturaleza de un activo intangible, precisamente la adquisición de activos virtuales se va a encontrar sujeto al impuesto al valor agregado, por constituir un bien que se pone a disposición del adquiriente en territorio nacional. Eso es independiente de que eso se realice a través ¿verdad?, de Internet, en donde sea que esté ese servidor a través del cual se manejan, o servidores, porque entiendo que son muchos que se manejan a través de las redes, que pueden estar ubicados en distintos lugares del mundo. Entonces, en virtud de no tener una consideración de moneda en sentido estrictamente legal, porque no puede ser considerada moneda de uso legal en Costa Rica, este suministro de bienes y servicios pagados con activos virtuales van a representar una transacción de naturaleza distinta a la compra-venta, que como tal está sujeta al impuesto al valor agregado. Entonces, para los casos anteriores, entiéndase que va a ser aplicado el concepto de habitualidad como un presupuesto objetivo para la configuración de este impuesto, que claramente, como en todo el caso, ¿verdad?, todos los que van a tener actividades habituales van a estar grabados con el impuesto
sobre el valor agregado. Entonces, van a estar sujetas a este impuesto los servicios relacionados o administrativos que pueden ser prestados por un contribuyente que esté establecido en el artículo 4 y de los distintos, digamos, actores que mencionaba ahora Natalia que participan en este proceso, que posiblemente esté ubicado en el territorio de la República, ¿verdad? O cuyo destinatario sea un contribuyente del artículo 4 y que esté ubicado en territorio de Costa Rica, con independencia de donde esté ubicado el prestador de ese servicio o del lugar desde el que se presten esos servicios. Entonces, claramente en este caso, muchos se preguntarán que el hecho de que muchas de estas transacciones se realizan a través de manera habitual de servidores que están fuera de Costa Rica, ¿verdad? Eso no significa que para efectos tributarios ya la tributación establezca tanto el tratamiento del impuesto sobre las utilidades como el del valor agregado como gravables en el país. Entonces, sin perjuicio de lo que establece el artículo 12 de esta ley, la base imponible en estas transacciones, cuya prestación no consiste en dinero, como ya bien se dijo, ¿verdad? Porque no es moneda de curso legal, la base imponible va a ser la que se habría acordado en condiciones normales de mercado y en la misma fase de producción o comercialización entre partes independientes. Es decir, como el precio de estas de activos virtuales va a estar establecido por la oferta y la demanda que se va a establecer y controlar a través de los diferentes actores en estos procesos, ese valor de mercado es el que se va a tomar de base para poder determinar la base imponible del impuesto al valor agregado. En cuanto a lo que corresponde a la declaración y pago de estos impuestos, específicamente en cuanto a renta, la forma de declaración no va a cambiar, igual que para la declaración de ganancias y pérdidas de capital del formulario de 162, que va a estar determinada en función de lo que se encuentran afectas o no a una actividad lucrativa. Esto es, que si yo logro comprobarle a la administración que este tipo de actividad la tengo afecta a una actividad empresarial, específicamente voy a declarar en el impuesto a las utilidades, pero si no es así, voy a tener que declarar con base en el capítulo 11 de ganancias y pérdidas de capital. Y todo esto va a estar en regulación de lo que establece el artículo 1, ¿verdad? Todo lo que son rentas de fuente costarricense y artículo 1 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se refiere a la identificación de aquellas rentas que no están afectas al impuesto a las utilidades, pero sí al capítulo 11 de ganancias y pérdidas de capital. En cuanto al IVA, pues la determinación, liquidación y pago del impuesto, de este impuesto del valor agregado por estas transacciones de activos virtuales, así como la presentación de los servicios relacionados o administrativos que se encuentran sometidos a las reglas generales de este impuesto, también van a estar grabadas con la tarifa del 13%, porque recordemos que muchos de estos actores van a tener ingresos, ya sea por la validación, ¿verdad?, de toda la información que te tienen que dar, el uso propiamente de la plataforma, y vamos a ver ahora más adelante que inclusive ya, bueno, hubo una consulta, creo que es solo una que hemos encontrado relacionada con este tema, donde ya tributación hizo referencia a su interpretación del tratamiento tributario. Otras consideraciones que se establecen en este borrador de resolución tienen que ver con la información relativa a todo lo que tiene que ver con la custodia, la tenencia de esos activos virtuales, así como al suministro de los servicios para salvaguardar esas claves criptográficas que son privadas en nombre de terceros, así como para mantener, almacenar y transferir esos activos virtuales, cambiar activos virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes activos virtuales, o intermediación de cualquier forma de realización de dichas operaciones. Todo eso, que son diferentes actividades que se pueden llevar a cabo a través del manejo de este tipo de activos, no se encuentran protegidos por secreto bancario, que eso es muy importante. O sea, cada persona que realice actividades de este tipo la hace por cuenta y riesgo propio, porque en este momento no existe el respaldo, en este caso, del Banco Central, ni tampoco del secreto bancario en este sentido. Esta información deberá ser proporcionada a la administración y este requerimiento de información deberá ser justificado debida y expresamente en cuanto a la relevancia del ámbito tributario. O sea, ¿qué significa esto? Que a pesar de que no se encuentre protegido por el secreto bancario, eso no significa que la administración sí pueda obligar a los contribuyentes que lleven a cabo actividades de este tipo a suministrar toda la información relacionada con todas las actividades
que las personas puedan llevar a cabo. Entonces, se tiene que mantener un resguardo de toda la documentación que respalda estas operaciones, mantener la disposición de la tributación para valorar todos los planes de gestión y riesgo y de ejecución de los procedimientos de control que requiere la administración. Y en caso de ese incumplimiento, de no presentar oportunamente esa información, podrían ser objetos de la sanción del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es equivalente a un máximo de 2% de los ingresos brutos, con un tope de 100 salarios, en este caso. Entonces, la Administración Tributaria, lo que establece el borrador, va mediante una resolución de alcance general, a implementar una declaración informativa por medio de la cual los obligados van a tener que suministrar la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios de lo que la tributación vaya a definir en ese momento. Ahí se va a definir cuáles van a ser los obligados tributarios, la clase de información que se va a exigir y la periodicidad con la cual debe ser suministrada esa información a la administración tributaria, tanto en cuanto a fecha, plazo máximo que se va a otorgar para cumplir con ese deber formal. Ahora vamos a ver nosotros tratamos de buscar a ver si habían antecedentes sobre este tema. Encontramos solo un oficio de una consulta que se le hizo a la Administración Tributaria por parte de un contribuyente relacionado con este tema. O sea, no era específicamente, digamos, una operación que se haya hecho como unas virtuales, pero sí de una compañía que tenía que ver con algo con eso. Entonces, en ese momento, la tributación atendió una consulta para el artículo 119 que respondió a través del oficio de GT 1406 del 2020, el 17 de noviembre, donde la Administración Tributaria trajo a valorar las comisiones que se generan mediante el uso, en este caso eran unas máquinas Bitcoin o Teller Machines, que le llaman BTMs, que son equipos que permitían el intercambio de Bitcoins por dólares. O sea, una compañía que iba a instalar aquí una especie de parecido a unos cajeros, que yo iba a intercambiar Bitcoins por dólares. Entonces, en ese momento, el cuadro fáctico que se presentó fue el siguiente. El consultante lo que dijo fue que adquirió de un proveedor extranjero 2 máquinas expendedoras de Bitcoins, las cuales están siendo instaladas en el país. Entonces, las máquinas expendedoras de Bitcoins, también llamadas Bitcoin Teller Machines, no son propiamente cajeros automáticos, conocidos como los ATMs, en sentido estricto, sino que son centros físicos tecnológicos donde los usuarios podían transar Bitcoins con dólares, al igual que vender Bitcoins a cambio de dólares conectándose a la red de Internet. Entonces, a través de estas máquinas, una persona podía adquirir o vender Bitcoins a cambio de billetes de dólares americanos, siempre y cuando el usuario contara previamente con una billetera de Bitcoins, y en cuyo caso los Bitcoins adquiridos o vendidos se verían reflejados en dicha billetera. O sea, ya es una persona que ya tenía que haber hecho transacciones en este sentido y además contar con una billetera electrónica de activos virtuales. Entonces, estas máquinas no permiten trazar Bitcoin sin una identificación por parte del usuario de su número de teléfono y la demás información para lograr accesar al sistema. Esta identificación va a ser usada por el consultante para emitir las facturas por las comisiones de transacción. Esto además asegura el cumplimiento de las disposiciones antilavado del fabricante de esas máquinas en Canadá y mantiene el sistema de Bitcoin seguro para los usuarios. Ok, entonces, como parte de ese cuadro fáctico, entonces por cada transacción que se realice mediante estos aparatos, propiedad de esa empresa que consultó, el usuario va a pagar 2 tipos de comisiones. Una tiene que ver con la comisión tipo A, llaman ellos, que va a estar destinada al consultante por el uso de las máquinas en cada transacción. Entonces, es como el alquiler del equipo por cada transacción. Y la segunda, que se origina por la seguridad criptográfica del blockchain, que permite el registro de la transacción en el libro contable asignado a cada billetera. La acreedora de esta comisión no es de la compañía costarricense, sino que es una compañía en el exterior. Entonces, una vez planteado ese cuadro fáctico, las consultas concretas que hizo esta compañía a la Administración Tributaria fue
si debería cobrar una empresa costarricense el impuesto al valor agregado por esas comisiones que se derivan de las transferencias de bitcoins transados mediante máquinas tecnológicas de su propiedad, y que si las comisiones que se cobran del exterior hacia Costa Rica, derivadas de las transferencias de esos bitcoins transados mediante esas máquinas instaladas en Costa Rica, están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Entonces, hechas esas consultas, la administración tributaria lo que interpretó y le respondió a este contribuyente fue que en lo que respecta a la primera consulta, de las comisiones que derivan de las transferencias de los bitcoins a través de las máquinas, el consultante van a estar grabados con el IVA por la disposición de la ley de IVA, según lo que establece el artículo 1, inciso 2 y subinciso E, numeral 1 de los artículos 2 y 4 del reglamento de la ley también. Entonces, eso quiere decir que esas comisiones en ese caso iban a estar grabadas con el 13%. La otra consulta tiene que ver con lo relacionado a la comisión que se cobra, el aparato la máquina propiedad del consultante, por concepto de la seguridad criptográfica del blockchain si se encuentra sujeta al cobro del IVA. Esto por cuanto el criterio para considerar que un servicio es extraterritorial es cuando tal servicio no se presta en territorio nacional, es decir, el mismo se debe prestar por entero en el exterior y a su vez deberá ser consumido en su totalidad en el exterior. Entonces, en este caso, si bien todo este servicio de seguridad criptográfica se presta de manera virtual, lo cierto del caso es que el consumo de ese servicio, de toda esa seguridad, se está recibiendo por parte de un consumidor en territorio local. Entonces, por esa razón, se le indicó que esas comisiones que se cobran desde el exterior, relacionadas con toda esa seguridad, van a permitir el registro de la transacción en ese libro contable que se tiene que llevar de cada billetera, que va a estar derivada de las transferencias de esos bitcoins a través que fueron transados mediante las máquinas tecnológicas que están instaladas en Costa Rica. Esas van a estar grabadas con el IVA por el 13%, según lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2, el numeral B, y el artículo 2 y 4, y el artículo 3 del reglamento. Esto es así ya que no se logra separar lo cobrado por la comisión del uso de la máquina y la comisión de la seguridad, por cuanto se está en presencia de un mismo acto o una misma transacción que depende de la operativa del éxito del negocio en el país. Desde ahí que esa transacción, también esa comisión que se va a cobrar por esa validación, va a estar grabada con el 13% en Costa Rica, que es en realidad lo que hoy sucede con todo lo que tiene que ver con servicios importados que sean consumidos en Costa Rica, que en la ley están establecidos de esa manera. Entonces, finalmente, la Administración Tributaria le informa que tanto las comisiones, estas comisiones van a formar parte de la renta bruta para efectos de la terminación del impuesto a las utilidades, porque vean que la consulta estuvo orientada al IVA nada más, pero la tributación también le recalca de que este tipo de ingresos también van a formar parte de la renta bruta de la compañía en Costa Rica y grabadas en el impuesto a las utilidades. Y en el caso de las comisiones B, que son los servicios que se prestan de la validación, que se hace virtualmente, en este caso van a ser gastos deducibles de esa compañía local y que las mismas al momento de ser pagadas al exterior deben cumplir con lo establecido en los artículos 53, 54, 56, 58 y 59 de la ley, que tiene que ver específicamente con el hecho de que está grabado con el impuesto de remesas al exterior, porque es un pago que le va a tener que hacer la compañía local a ese proveedor del exterior, que es el que está haciendo las validaciones de manera virtual afuera. Y ese tipo de comisiones van a estar grabadas, en este caso, con una tarifa del 25% por considerarse que es un servicio prestado de manera virtual, ¿verdad? Si bien es cierto, por un proveedor del exterior, pero que se considera una renta de fuente costarricense. Entonces, al final, en este oficio, la administración concluye que tanto las comisiones deberán pagar el impuesto a las utilidades por aplicar la retención de remesas al exterior, y en cuanto al impuesto al valor agregado, que se ha señalado que también está gravado con ese impuesto en razón de que trata de un servicio que fue consumido en territorio costarricense. Y vean cómo entonces, con base en esta normativa, que va en línea un poco con lo que se analizó la semana tras anterior desde el punto de vista contable, de que esto tiene que ver con un activo virtual,
Y desde el punto de vista de la norma de la ley 9685, sí están considerados este tipo de activos como gravados. Entonces, en términos generales, podemos decir que la norma ya estaba diseñada con la ley 9685 para que cualquier cosa, sean bienes tangibles o intangibles, iban a quedar grabados tanto en renta como en IVA. Lo que sí, posiblemente en el futuro vaya a suceder es que vaya a haber una ampliación de algunos detalles una vez que se vayan realizando transacciones de este tipo de activos que vayan a generar condiciones muy particulares en los contribuyentes que vayan a generar más consultas en este sentido que la administración tendrá que analizar. Y ahora vamos a repasar un poquito el análisis del tratamiento contable que ya se tomó hace 2 semanas en un webinar exclusivamente para este tema, pero voy a tratar de complementarlo un poco para que recordemos en principio de qué se trata. Entonces, hay varios enfoques que se analizaron desde el punto de vista contable para las criptomonedas. Y aquí me voy a ir un poquito rápido porque varios de los enfoques fue el ver si este tipo de activos, ¿verdad? Virtuales se pueden considerar como efectivo, equivalentes de efectivo con base en la NIF 7. Y lo cierto es que las criptomonedas no están respaldadas por un gobierno o un banco local y además no se considera una moneda del curso legal, prácticamente ahorita solo en El Salvador, creo, República Centroafricana. Entonces las criptomonedas no pueden considerarse un equivalente de efectivo, tal como lo establece la NIC 7, de tal modo que esa norma no le puede ser aplicable. La otra norma fue la norma 39 de instrumentos financieros, que hace referencia a un activo financiero de valor razonable con cambios en resultados. Las criptomonedas no son instrumento de capital o contratos que se liquidarán con instrumentos de capital. O sea, la posición de criptomonedas no otorga al titular ningún derecho contractual al recibir efectivo u otro tipo de activo financiero, de manera que tampoco podría ser tratado con base en la NIC 39 como un instrumento financiero. Otra de la norma que fue analizada es la NIC 40 de propiedades de inversión, para ver si eso es una propiedad de inversión, en este caso un activo virtual. Entonces, aunque algunas entidades mantienen criptomonedas por la apreciación del capital, ¿verdad? Porque incrementan de valor, pero también pueden bajar, el punto de vista nuestro es que esta sería inapropiado aplicar esta norma en que una entidad las clasifique como propiedades de inversión y las mida al valor razonable, costo de, ¿verdad?, de revaluación, ya que las criptomonedas no son activos físicos, ¿verdad? Como ya hablamos, ¿verdad? Ellos no tienen identificación física. Entonces tampoco le podría aplicar la NIC 40 de propiedades de inversión. La otra norma fue la NIC 16 de propiedades de planta y equipo, y al ser las criptomonedas no tienen forma física, pues tampoco se podría considerar como un activo fijo. Y luego viene el otro análisis de las otras 2 normas que tienen que ver con la de activos intangibles, que es la NIC 38, que es justamente donde la administración tributaria lo clasifica. Y además la norma contable, esta norma dice que un activo no monetario es identificable sin sustancia física, por lo que puede incluir en esta categoría las criptomonedas. Es identificable si es separable, que sí se puede separar, y venderse, transferirse, otorgar bajo licencia, rentarse o intercambiarse. Surge de derechos contractuales u otros derechos legales independientemente de si dichos derechos son transferibles o separables de la entidad. Y el valor de la criptomoneda no es fijo ni determinable, sino que está sujeto a las principales variaciones que surgen de la oferta y la demanda. Entonces, por lo tanto, no es de naturaleza monetaria, sino no monetaria. Y las criptomonedas, al no tener sustancia física, perfectamente calzan dentro de un activo intangible para su registro contable. Y la otra norma tiene que ver con inventarios, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista hay una falta de claridad sobre esta excepción de si se puede tratar como inventarios, ¿verdad? Porque solo hay unas circunstancias muy limitadas que involucran un modelo de negocios bajo los cuales este tipo de activos tendrían que ser adquiridos únicamente con la intención y el propósito de venderlas en un futuro cercano y generar una ganancia en las fluctuaciones en el precio. Es decir, que yo compre constantemente esto para estarlo vendiendo en el corto plazo. Entonces, solo en esos casos muy específicos es que podría ser catalogado como un inventario, pero en términos generales, estos activos virtuales deben ser contabilizados como activos intangibles. El enfoque contable, digamos, de otros criptoactivos
aunque no existe una guía oficial, por ejemplo, los tokens que hablábamos ahora de la seguridad, los activos negociables que se mantienen para fines de inversión podrían contabilizarse bajo NIF 9, que vimos ahora, y los tokens de utilidad que facilitan el intercambio o el acceso a bienes de servicios podrían clasificarse con la NIF 15. Pero como les digo, por lo menos ahorita, para efectos nuestros en Costa Rica, tanto para nivel tributario y contable, para compañías que aplican NIF completas, debería aplicarse la NIF 38 prácticamente. Bueno, esto en términos generales. En cuanto a la parte contable, me parece que no sé si por el tiempo nos da chance para ver los otros países, pero Catherine, sí lo podemos cubrir. Para darle la palabra a Natalia para que se refiera muy rápidamente a lo que podemos comparar en este tema con otros países y comentarlo al final y atender sus consultas. Perfecto. Vamos a ir rápido. En realidad lo que queríamos hacer acá era comparar un poquito o por lo menos conocer un poco la regulación o los proyectos de regulación que tienen algunos de los otros países de la región. El primero que está aquí es El Salvador, que tal vez es el caso que todos conocemos, y es que desde el 2021 adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto significa que los consumidores de El Salvador puedan adquirir bienes y servicios utilizando el Bitcoin pues como moneda. También significa, o tal vez establece allá en El Salvador, que hay un tipo de cambio, digamos, hay un tipo de cambio establecido entre el Bitcoin y el dólar estadounidense. También se establece expresamente, algo que comentábamos anteriormente, que las contribuciones tributarias pueden ser pagadas con Bitcoin y que los agentes económicos deben aceptar el Bitcoin como forma de pago. Tenemos el caso de Panamá, que recientemente aprobó una ley que igual permite que las personas en Panamá puedan pactar libremente el uso de criptoactivos como medio de pago para cualquier operación civil o comercial que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Esto no significa que lo hayan hecho una moneda de curso legal, o sea, que hayan puesto alguna criptomoneda como moneda de curso legal, sino que están abiertamente estableciendo, señalando que pues, se pueden realizar lícitamente operaciones civiles o comerciales con criptoactivos. También se establece que se podrán recibir pagos por concepto de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias en criptoactivos, que los emisores de valores pueden utilizar tecnología de la DLT como forma de representar valores y cualesquiera otros bienes, incluyendo metales preciosos y bienes raíces con equivalencia funcional total. Tenemos el caso de Argentina, que Argentina no tiene como tal aprobada regulación, sin embargo, sí pues tienen un control fiscal, digamos, más claro. Las criptomonedas están grabadas con el impuesto de créditos y débitos bancarios. También los proveedores locales de servicios asociados a los activos virtuales están obligados a completar un régimen informativo para informar mensualmente las transacciones en criptomonedas, que tal vez es algo similar a lo que Don David nos comentaba sobre el proyecto de resolución, que establece que más adelante se va a emitir una resolución de alcance general que regule una declaración informativa. El impuesto a las ganancias también abarca las criptomonedas. Y en cuanto al IVA, como tal, las personas que digamos que operen con IVA no están grabadas con IVA, pero las comisiones, que es algo similar a lo que conversábamos anteriormente, que se generen por compra y venta de criptomonedas, sí estarían sujetas a el pago de ese impuesto. En el caso de Brasil, existe un proyecto que tiene como objetivo dar transparencia en las operaciones y evitar evasión fiscal y lavado de dinero, que va muy en línea con lo que hablábamos aquí en Costa Rica, pero tienen algo muy interesante, que es que le impondrían una tasa cero de impuestos por concepto del gasto energético de minería si esta se realiza con fuente limpia y renovable, lo cual podría, pues por supuesto, ser atractivo como país, digamos, amigable a cripto. Tenemos Colombia. Colombia en el 2021 creó o aprobó un sandbox regulatorio que tenía como objetivo experimentar y estudiar la regulación para
para regular, digamos, las criptomonedas. En el caso de Bolivia, Bolivia es el primer país, si no me equivoco, en Latinoamérica en prohibir el uso de criptoactivos. Están expresamente prohibidos. Y tenemos el caso de México, que en 2018 aprobó la ley FinTech, no se llama así, pero se le conoce como la ley FinTech, que básicamente obliga al Banco de México a emitir regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y al sistema financiero, y se decidió que las instituciones financieras no pueden trasladar las operaciones ni los riesgos de estos instrumentos al usuario final. Entonces, eso, en el caso de la región, digamos, sería más o menos lo que tenemos. Perú por ahí también tiene un proyecto de ley marco, y hay diferentes países de la región que también tienen proyectos, pero tal vez estos fueron los que nos parecieron relevantes. Más adelante cuando terminemos, pueden solicitar la presentación. Abajo viene la fuente donde pueden ver la situación de algunos otros países de América Latina. Y por último, quería nada más mencionar rápido la regulación que pretende implementar la Unión Europea. Es un reglamento que se llama Markets in Crypto Assets y que se conoce como MiCA, que está en trámite en ese momento y que en principio sería aplicable en el año 2024. La propuesta pretende hacer varias cosas, entre estas establecer los requisitos de transparencia e información para autorizar la emisión de un criptoactivo en concreto y para el funcionamiento, organización y gobernanza de los proveedores de servicios de criptoactivos. También definir normas que aseguren la protección de los consumidores y eviten situaciones de uso de mercado, regular ofertas públicas de criptoactivos y la forma en la que se comunican, establecer un procedimiento regulado para la autorización de emisores y establecer regulación y autorización de las condiciones para los proveedores también de servicios las condiciones de funcionamiento, perdón, para los proveedores de servicios de criptoactivos. Esto sería básicamente. Hay muchos otros países. Estaba viendo que la semana pasada, y esto varía mucho, los 3 países que actualmente se consideran más amigables con el entorno cripto, digamos, son Alemania, Singapur y Estados Unidos, pero esto también va variando, ¿verdad? China en algún momento, como decía anteriormente, era un país muy importante que tenía mucha apertura con estos temas y de un pronto a otro pasó a prohibirlo. Nada más como conclusión, quisiera tal vez decir que el tema de la regulación es complejo. Muchos no quieren que el tema se regule. Yo creo que es muy difícil que el tema se vaya a dejar abierto, que no se toque, pero lo cierto es que la no regulación también genera incertidumbre, y lo que se tendría que buscar o lo que consideramos que sería ideal es encontrar la forma de regularlo de una forma desde un punto de vista integral, informado, estudiar bien el tema, establecer mecanismos de control, de protección a consumidores, pero que esto no llegue a limitar los derechos que tengan los usuarios y que tampoco llegue a desincentivar, digamos, las actividades relacionadas con criptoactivos, y pensar, por ejemplo, en alternativas como la que propone Brasil, que es dar beneficios fiscales a empresas que realicen minería con fuentes de energía renovables. Y muchas gracias. Con esto terminaríamos la presentación y pasaríamos con las preguntas. No sé si hay preguntas, Caterina. Muchas gracias a Natalia Ramírez, Senior de Impuestos de Grant Thornton, y David Mena, socio de Impuestos Ilegal, por la exposición de esta mañana. Por el momento no tenemos consultas. Más bien agradecer a todos los que nos acompañaron esta mañana y estuvieron al tanto, a los que ya han solicitado el contacto y también el material de nuestros expositores en su debido. Bueno, mañana y la próxima semana se los estaremos enviando con todo gusto, así como, repito, los contactos de don David y Natalia para que puedan comunicarse directamente con ellos y también esclarecer consultas en caso de que las tengan. Recuerde que puede encontrar esta y otras charlas en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica, y también pueden estar al tanto de nuestras redes sociales, donde vamos a estar colocando información importante. También puede repasar el webinar de esta mañana. Antes de despedirnos, vamos a escuchar las palabras de cierre de nuestros expositores. Iniciamos con David Mena. Don David.
Bueno, primero que todo agradecerles como todos los jueves por el espacio que ustedes nos dan para poder compartir con ustedes nuestro conocimiento. En este caso se trataba de un tema realmente nuevo para todos. Vean que inclusive la normativa que les hemos explicado un poco está en carácter de proyecto, de borrador y no ha sido publicada precisamente porque, bueno, ya por lo menos se está pensando en eso. eh, y creo que conforme este tipo de transacciones con activos virtuales, que creo que vamos hacia eso, ¿verdad? O sea, eso es una realidad. Van a haber pues más consultas que los contribuyentes van a hacer de cómo operar este tipo de negocios y la administración tributaria tendrá que ir actualizando su interpretación con relación al tratamiento, aunque pareciera que la línea está ya muy claramente definida, ¿verdad? De que aquí aparentemente no va a haber ningún tipo de excepción en cuanto al tratamiento tributario de este tipo de operaciones, pero sí, al tratarse de un negocio muy nuevo, claramente van a haber nuevas oportunidades para que podamos ir mejorando en detalle la composición de esta normativa del tratamiento tributario y también del punto de vista del tratamiento contable. Así que pues nosotros vamos a estar siempre atentos a cualquier novedad que exista sobre este tema y compartirla obviamente con todos nuestros clientes para estar preparados en el momento en que esto pues vaya a ser un producto que se maneje de manera más masiva y nuestro compromiso es siempre mantenernos actualizados y en este caso no va a ser la excepción con el caso de los activos virtuales. Agradecerles por su espacio. Buenos días. Muchas gracias, don David. También vamos a escuchar las palabras de cierre de Natalia Ramírez. Natalia. Gracias, Catherine. En realidad, nada más ratifico todo lo que don David acaba de comentar. Como les dije al principio, es un tema que ya, o sea, los criptoactivos ya llevan bastante tiempo existiendo, pero el tema de la regulación sí es un tema nuevo, no tenemos todas las respuestas, y esperamos poder irlos actualizando todo lo que vaya surgiendo. Muy agradecida, muy honrado de que nos hayan acompañado el día de hoy y pues esperamos seguir haciendo webinars de estos temas innovadores que les puedan ser de utilidad a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por sus palabras y les recordamos que la próxima semana también vamos a tener evento para que estén al tanto de este. Va a ser, bueno, lleva por nombre OCDE, pronunciamientos recientes y su impacto en Costa Rica y será impartido por Alonso Arac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton. Además, también lo invitamos a que busquen nuestro podcast llamado Café Grant Thornton, donde abarcamos otros temas que son también, estoy segura que son también de su interés y puede escucharlo en su casa, en lugar de trabajo o de camino en su vehículo. Muchas gracias por acompañarnos, espero que tenga un buen día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.